noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que este miércoles haya sido un día maravilloso donde Dios se ha manifestado con poder para tu vida, se ha manifestado de una manera sorprendente en este día, lleno de gozo, lleno de alegría. Espero que Dios hoy haya concedido esas peticiones de tu corazón. Y recuerda lo que siempre digo, la oración es la respiración de la esperanza. Y el que deja de orar, ¿deja de qué? De esperar. Recuerda que en este tiempo nosotros tenemos que, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, clamar, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de clamar, porque recuerda que la oración es la que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Es allí donde Dios nos muestra lo que tú y yo debemos hacer. Así que mantente conectado con el Señor, ora por tus hijos, ora por la familia, ora por este mundo, ora por los gobiernos, ora por misericordia, por lo que estamos viviendo en este tiempo. Hay muchas cosas por las cuales debemos orar, por la sanidad, por la protección de Dios contra ese COVID-19 que en estos momentos, pues hermano, aquí en Colombia hay 10.000 muertos ya en Colombia, hermano. Entonces tenemos que clamar a Dios para que Dios guarde nuestras familias, para que Dios sane a los enfermos, para que Dios obre esos milagros. ¿Ok? Entonces te invito para que no dejes de orar. Recuerda que una de las cosas que el apóstol Pablo y el mismo Jesucristo nos enseñó fue orar sin cesar. No dejes de orar, es necesario. Recuerda que la oración nos hace fuertes. La oración nos hace recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que no te dejes distraer por las circunstancias, sino que clama a Dios. Recuerda que una iglesia unida que ora se convertirá en el peor problema para el infierno. Porque por eso el diablo quiere distraernos para que no oremos. Así que no le sigas el juego al diablo. Es necesario seguir clamando, seguir orando. Bueno, amado, este sábado, si Dios lo permite, estaremos evangelizando allí por los lados de Ciudadela del Río, por donde está la planta eléctrica, del semáforo hacia digamos, el lado izquierdo, en sentido norte-sur, estaremos nosotros ubicados evangelizando, llevando la palabra de Dios a las 5 de la tarde. A todos aquellos hermanos que quieran acompañarnos a interceder, a orar, a clamar, pues ahí estarán con nosotros y serán bienvenidos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con este estudio. Recuerden que estamos hablando del libro de Revelaciones. Estamos hablando del libro de Revelaciones. Y este libro, pues hermano, es algo complejo, pero tampoco es muy difícil de entender. Ya llevamos un tiempo estudiándolo y vamos a dejar los miércoles, exclusivamente los miércoles, para que nosotros hagamos este estudio de enseñanza, porque esto es una enseñanza, no es una predicación, es una enseñanza, para que usted entienda el tiempo que estamos viviendo, para que usted entienda lo que está por suceder, por acontecer, porque todo esto de la pandemia que estamos viviendo, hermano, son señales. Vuelvo y repito que hace el día sábado anterior en el noticiero yo escuché de que en Colombia, allá en Dos Quebradas, en Antioquia, se han escuchado trompetas, y eso estuve hablando Blue Radio mucho de eso. Entonces esto nos hace entender que hay señales. Dios nos está avisando, hermano, que algo viene. Dios nos está diciendo que tenemos que prepararnos. Dios le está hablando a la humanidad para que la humanidad se convierta a Dios, se arrepiente y se convierta a Dios. Y ahí donde usted y yo somos, digamos, parte importante dentro de lo que Dios quiere hacer. Por eso la palabra dice que la tierra, que el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo nos manifestamos nosotros? Llevando la palabra. ¿Cómo nos manifestamos nosotros, hermano? Orando por la gente, desatando milagros, o sea, desatando ese poder de Dios que Dios quiere transmitir a través de nuestras vidas. Así que por eso la iglesia en ese tiempo tiene que manifestarse. Entonces vamos a seguir con el estudio del libro de Revelaciones. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 7, 1. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a orar y que el Espíritu Santo de Dios en esta noche nos guíe, nos direccione. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu presencia, Dios, obrando en nosotros. Que sea el mover de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento, iluminándonos para comprender tu palabra en esta noche, Señor. Danos sabiduría, Dios. Háblanos, guíanos, direcciónanos y quita de nosotros toda ceguera espiritual. Quita de nosotros, Señor, todo encantamiento que hay en el mundo, Señor, y permítenos ver las cosas como las ves tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, los ángeles mencionados en este versículo 1, podemos decir que son los espíritus eternos, los poderosos ejecutadores de la voluntad de Dios. Ellos están en todos los extremos de la tierra, ¿sí? O sea, en los puntos cardinales de la tierra para ejecutar la voluntad de Dios, para que se lleve a cabo lo que Dios ha determinado realizar. Oiga bien, cuando el anticristo ya está establecido como tal dentro de la tierra, ¿ok? Cuando se manifiesta el anticristo es que estos sellos van a ser desatados y van a tener una serie de acontecimientos. Entonces, ¿qué significa estos 4 ángulos de la tierra? Son las 4 direcciones del mundo. Y es ahí donde estarán apostados estos ángeles para cumplir el propósito de Dios, por el cual son enviados, ¿sí? Los ángeles, digamos, la responsabilidad de estos ángeles, ¿cuál es? Ellos debían de sujetar el soplo de los vientos terrenales. Y también, como vemos aquí, tenían el poder de ¿qué? De hacer daño a la tierra. Tenían el poder de hacer daño a la tierra. Estos 4 ángeles estarán ubicados en todo el mundo, precisamente con el propósito de ejecutar el plan de Dios. Pero lo primero que tenían que hacer ellos era impedir el soplo del viento sobre la tierra. Lo dice el versículo 1. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿sí? Entonces ahí también se manifiesta otro ángel, pero vamos a hablar de estos 4 ángeles, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en esta noche, ¿qué podemos entender nosotros por vientos terrenales? Vientos terrenales, ¿sí? Porque estos ángeles tenían la función de sujetar estos vientos terrenales, que no soplaran. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra con estos vientos? Entonces, en la Biblia hay varios significados. La primera hace mención a las falsas doctrinas que son comparadas con los vientos. Y vaya conmigo por favor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces encontramos aquí que la Biblia nos habla de ciertos vientos, tiene una simbología. Y aquí la simbología en Efesios capítulo 4, versículo 14, hace referencia precisamente a los vientos de doctrina, que en el mundo hay doctrinas que no son sanas. También cuando hablamos de los vientos, en la Biblia nos habla también de la persecución. Y lo vemos claramente en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 25. Es un ejemplo que vemos sobre el significado de los vientos. Mateo 7, 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí Jesucristo habla de persecuciones, habla de problemas, habla de situaciones difíciles, esos vientos, ¿sí? La tercera referencia que se hace en la Biblia referente a los vientos, la encontramos en Jeremías capítulo 25, versículo 32 y 33. Jeremías 25, versículo 32 y 33. Búsquelo en su Biblia, ahí lo doy tiempo para que lo encuentre. Y en este texto bíblico dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Cuando la palabra habla de tempestad, recuerden que cuando hay una tempestad, ¿qué sucede? La tempestad trae ¿qué? Vientos, ¿sí?
En Colombia hemos visto también tempestades que han desentechado casas, que han tumbado árboles. Y esto no simplemente con la lluvia, sino que a través de esta lluvia viene vientos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, encontramos aquí, luego dice el 33, y caerá, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí en el versículo de Jeremías, nos está hablando que estos vientos, o sea, esta tempestad que se levantaría para el pueblo de Israel, serían guerras. Y estas guerras nos da a entender en el versículo 33 que traería que muertos, ¿sí? Desde un extremo de la tierra hasta el otro. Dice que no se recogerán, o sea, serán tantos, ni serán enterrados porque serán tantos. Es lo que habla el libro de Jeremías, que nos habla precisamente de estos vientos, que son vientos de guerra, ¿ok? Que ocasionarán que muerte. Ahora miremos otro ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí Daniel vio que los 4 vientos combatían en el gran mar. Está hablando precisamente también de que los vientos, aquí son vientos de ¿qué? De guerra. Vientos de guerra. Entonces, mirando este tipo de vientos simbólicos que encontramos en la Biblia, los que, digamos, se asimilan más a lo que dice el libro de Apocalipsis, no pueden ser los vientos de doctrina, porque ellos no harían daño ni a la tierra ni a los árboles. Tampoco serían los vientos de persecución, porque esto no haría daño a la tierra ni a los árboles. Pero si hablamos nosotros de la guerra sí hace daño a la tierra. Entonces podemos ver que los vientos que estos ángeles estaban sujetando y esperando la orden de Cristo para que se diera, son los vientos de guerra. O sea, ¿qué es lo que va a suceder en ese tiempo? Que van a estar dispuestas vientos de guerra, o sea, que la tierra se va a convertir en una batalla campal. No va a haber paz. O sea, se va a desatar una gran guerra a nivel mundial, en todos los puntos cardinales de la tierra. ¿Ok? Entonces, sigamos analizando el otro ángel. Entonces, entendemos que estos 4 ángeles, ¿cuál es la función de ellos? Volvamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 7. Dice: después de esto vi, versículo 1, dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿cuál es la función de estos 4 ángeles? Detener esos vientos de guerra. Es la función de ellos. También tenían ellos, digamos, la autoridad para hacer daño, ¿cierto? Pero en este momento ellos tenían que detener esos vientos de guerra, ¿cierto? Hasta que llegara el momento preciso en el cual recibieran la orden de soltar esos vientos de guerra. Pero en ese momento no era el momento para ello, y ellos estaban deteniendo esos vientos de guerra. Ahora miremos el otro ángel que habla la palabra. En Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, en Apocalipsis nosotros vemos que unas cuantas veces se menciona al otro ángel, y el ángel de Jehová, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia se menciona a estos ángeles, el que se le apareció a José, ¿cierto? A Josué, se le apareció a Josué, se le apareció a Abraham. Este ángel de Jehová hace referencia a quién, o sea, su apariencia, sus cualidades, sus servicios, recuerdan a quién, a Cristo. Todos estos ángeles de Jehová que encontramos en el Antiguo Testamento hacen referencia a quién, a Cristo. Es el mismo Cristo
hermano, sirviendo, es el mismo Cristo manifestando sus cualidades, su apariencia, su servicio al Padre. Entonces, ¿cuál es la obligación de este ángel? Era sellar a los siervos de Dios. Y esto tiene derecho solamente el dueño legítimo. Recuerde que nosotros fuimos comprados a precio de ¿qué? De sangre. O sea que el único que nos podía nosotros sellar en ese momento, ¿quién era? Pues el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Cristo. Porque Él es el que tiene autoridad sobre nosotros para sellarnos. Porque Él sabe a quién compró. Es como cuando usted va, hermano, y va a la tienda, usted sabe lo que compra. Cuando el Señor vino aquí a este mundo, Él nos compró y sabe lo que compró. Nos compró a nosotros. Y entonces por eso dice aquí que Él sella. ¿Sí? O sea, Él tiene, digamos, la autoridad para sellar a los que son escogidos por Dios. ¿Ok? Porque Jesucristo es el dueño, ¿qué? Legítimo. Entonces este ángel, este otro ángel, que es Jesucristo mismo, Él da la orden a los 4 ángeles. Lo cual muestra que este ángel era el príncipe de ellos y por eso estos ángeles se sujetan al otro ángel, que es Cristo Jesús. Él les da la orden. ¿Sí? Porque también la Biblia nos da a entender también que su aparición en el oriente nos da pistas de que Él es Cristo. Y lo vemos nosotros a la luz de la palabra en Ezequiel. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. Libro de Ezequiel 43, 2. Dice: He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces entendemos aquí que la gloria de Dios que venía del oriente, y si sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, está hablando precisamente de Cristo, que Él viene del oriente. Lo que nos habla el libro de Apocalipsis, cuando dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y dónde sale el sol? En el oriente. Y tenía el sello del Dios vivo, o sea, del Padre. O sea, era el Dios mismo en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces aquí Ezequiel nos habla claramente de que ese otro ángel era Cristo mismo. ¿Ok? Ahora miremos Apocalipsis 7:3 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, Cristo le da la orden a estos 4 ángeles. Hasta que hayamos sellado, o sea, ¿quién es el que sella ahí? Jesucristo. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahí nosotros entramos a hablar de los sellos. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de los sellos. ¿Qué significan de esos sellados? ¿Quiénes son esos sellados? Que habla la Biblia. Porque recordemos que la iglesia ya no está. Nosotros fuimos arrebatados. Vino el arrebatamiento y luego es que se manifiesta el anticristo. Y entonces después de que se manifiesta el anticristo, entonces el Señor va a sellar a algunos. Pero ¿quiénes son esos sellados? Que el Señor va a dar una distinción y que van a alcanzar un nivel muy alto en cuanto a lo que la palabra nos enseña. Miremoslo a la luz de ella misma. Apocalipsis 9:4 dice. Apocalipsis, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. O sea, miren lo tremendo. En Apocalipsis 7 se le da la orden a estos ángeles, estos 4 ángeles, que, hermano, retengan los vientos, que son vientos de guerra. Pero en el capítulo 9 ya se les da la orden, oiga bien, de soltar esos vientos de guerra. Y se les da la orden de dañar, oiga bien, los árboles, ¿sí? De dañar la tierra, de dañar dice, se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. O sea, que ellos todavía retienen de dañar la tierra, los árboles, pero dice que solamente, oiga bien, se hará daño a los que no estén marcados, a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Increíble eso. Recuerden, no somos la iglesia porque la iglesia ya ha sido arrebatada.
Ahora todavía sigue la pregunta, ¿quiénes son esos sellados? A los cuales estos ángeles, 4 ángeles no tocarán. Van a tocar a aquellos que no estén sellados en sus frentes. En el Antiguo Testamento encontramos que los romanos colocaban el sello de sus soldados en la mano. Otros colocaban el sello en la frente de sus esclavos. Otros sellaban sus frentes en ese tiempo con el ídolo que ellos, su ídolo favorito. Ellos sellaban la frente con el ídolo favorito. Si había su ídolo favorito, entonces ellos lo colocaban aquí en la frente. Y andaban tranquilamente, pues, con orgullo, mostrando su ídolo. ¿Cierto? Entonces llegará el día en que los que no creyeron en Cristo llevarán no el sello de Dios, sino que llevarán el sello del anticristo. Y la palabra misma lo dice. Oiga bien, o sea, se diferenciarán unos de otros automáticamente. Y está en Apocalipsis 13, 16. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, o sea, aquí no hay distinción de estratos sociales, sino que a pobres, a ricos, ¿sí?, a pequeños y grandes, dice, a libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto es lo que va a acontecer. En un futuro, hermano, muchas personas aquí en la tierra van a tener que tener su sello en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Y es el sello del anticristo. Y si nosotros analizamos bien, estamos prácticamente todo lo que está sucediendo en estos momentos, es prácticamente la antelación. Se está preparando la humanidad para que más adelante el anticristo, escúcheme bien lo que le digo, pueda tener control de cada persona a nivel mundial, porque cree en la difusión de toda esta tecnología, de las cámaras que ahora pueden identificar los rostros, de las cámaras en los aeropuertos, de las cámaras que pueden mirar la temperatura de las personas, ¿sí?, del distanciamiento que en estos momentos nos están obligando a llevar, y la disculpa es el COVID, que pues sabemos que existe y que está matando cantidad de gente. Pero esto nos está encaminando precisamente a preparar a la humanidad para que el anticristo tenga control de quiénes están marcados y quiénes no están marcados, quiénes llevan el sello de Dios y qué pasará con los que no llevan el sello del anticristo, qué pasará con los que llevan el sello de Dios. Entonces por eso tenemos que entender los tiempos que vienen, y ahora que nosotros estamos viviendo en ese trono de la gracia, pues hermano, ¿por qué no hacemos las cosas por las buenas y nos convertimos a Dios y nos arrepentimos y decidimos, hermano, agradar a Dios y renunciar a este mundo que está por desaparecer, hermano? A este mundo, hermano, que tiende, hermano, a la destrucción total debido a la inmoralidad, debido, hermano, a la desobediencia, debido al desconocer las cosas y las leyes de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el mundo se está echando a perder porque no quieren, oiga bien, tener el conocimiento de Dios. La gente ve la Biblia como un libro ya, hermano, arcaico, un libro, hermano, anticuado, que no tiene nada que ver con este tiempo moderno que estamos viviendo. Entonces por eso el mundo se está echando ¿a qué? A perder, porque el que desecha a Dios, Dios dice en su palabra que Dios a él lo desecha. Sigamos aquí pues. Entonces todo se está preparando para que la gente tenga el sello del anticristo, para que pueda comprar y vender, para que pueda comer. Entonces en ese tiempo el que no tenga esa marca, hermano, le va a costar comer, le va a costar comprar, le va a costar muchas cosas. Yo por eso prefiero, hermano, con mis defectos, con todo, bueno, rendirme ante el Señor y que Él cada día me pula, me transforma y esperar la venida de Cristo, hermano, que el Señor venga y que me lleve, hermano, porque yo sé que lo mejor está por venir. Como decía el apóstol Pablo, la gloria postrera va a ser mayor que la primera, hermano, que lo que vimos en esta tierra no
no se asemeja siquiera en lo que usted y yo vamos a vivir allá en el cielo con Cristo, en el paraíso que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora bien, así también el sello de Dios contendrá el nombre de Dios. O sea, el sello de Dios contendrá el nombre de Dios. Y lo dice Apocalipsis 3:12. Vaya un momentico. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Algunos teólogos piensan que es un mundo nuevo, otros teólogos piensan que es la iglesia que desciende con Cristo para gobernar. Bueno, en fin, eso lo estaremos estudiando más adelante. Pero aquí habla precisamente que aquellos que vencieren ahora, porque está hablando, esta palabra es para las iglesias. El que venciere, dice que Dios escribirá sobre él el nombre de mi Dios. Lo está hablando Apocalipsis 3:12. También lo vemos en Apocalipsis 14:1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. O sea que la palabra nos habla que hay 144,000 que van a ser sellados con el nombre de Dios, con ese nombre de Dios en sus frentes. Entonces, aquí donde acontece un acto de misericordia de parte de Dios. Y este acto de misericordia, hermano, es lo que Dios manifiesta, porque la puerta de salvación, como yo dije en algunas emisiones pasadas, continúa abierta. Que las personas, oiga bien, que se quieran salvar, tienen que sacrificar sus vidas confesando a Cristo y no dejarse marcar, oiga bien, con la señal del anticristo. Entonces, ahí vemos un acto de misericordia. Estos 144,000 que habla la Biblia van a ser sellados con el nombre del Padre escrito ¿en dónde? En sus frentes. Ahora, entonces la meta, tenemos que entender esto, y tenemos que entenderlo ahora que estamos viviendo también, pues de cierta forma, una disciplina del Señor. La meta del castigo humano, y quiero que entienda esto, es la venganza. El hombre por lo general tiende siempre, hermano, a vengarse. La meta del castigo de Dios es la salvación de los hombres de la eterna perdición. O sea, la meta del castigo de Dios es que los hombres se salven de la eterna perdición. Que los castigos de Dios lo que hacen es preparar los corazones para el arrepentimiento. Y yo creo que todo lo que está pasando, Dios lo ha permitido con el propósito. Oiga bien, esta pandemia que ha afectado a las naciones enteras, ha afectado a muchas personas, a muchas familias, porque nosotros en este tiempo, hermano, somos como la iglesia de la Odisea, somos demasiado independientes, somos nosotros demasiado, podemos decir que queremos conseguir las cosas nosotros mismos, de depender por nosotros mismos, autosuficientes de la palabra. Somos autosuficientes que por todos esos lujos y comodidades y el dinero que se está moviendo en el mundo, entonces no buscábamos a Dios. Y Dios ha permitido esto para que usted y yo entendamos lo frágiles que somos. Dios ha permitido esto para que usted y yo entendamos, oiga bien, que necesitamos depender de Dios. Que Dios con un microorganismo puede destruirnos. Bien decía el salmista que somos nosotros para que Dios tenga de nosotros misericordia y comparta su gloria con nosotros. Si nosotros somos tan pequeños, que Dios con un microorganismo más pequeño que nosotros nos puede destruir en un soplo, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que depender de Dios. De Él tenemos que depender. Y por eso este castigo, podemos decir, o esta disciplina de Dios, lo que está buscando a Dios es que nosotros nos arrepintamos. Y entonces apenas cuando el terreno esté preparado, entonces los vientos se aquietarán. O sea, ese problema, esa situación, la pandemia, hermano, lo que ha sacudido el mundo se aquietará. Y entonces Dios lo que está esperando es que ahí empiece la siembra espiritual. Por eso es que yo me he querido
Y mi anhelo es salir también a evangelizar, hermano. Y Dios me puso esto desde el otro año y voy a salir a hacerlo ahora. Yo lo iba a hacer con la iglesia pues abierta, pero si está cerrado, no, vamos a salir a las calles, a llevar la palabra de Dios, porque yo sé que esto lo que va a traer es que la gente, hermano, pues hay dos opciones: o su corazón se ablanda para el Señor, o su corazón se endurece y mueren en su terquedad. Pero yo creo que hay gente que está en este momento, por la situación que está viviendo, su corazón se ha ablandado. Su corazón está, oiga bien, tratado por el Señor. Para que ellos acepten a Jesús como su Señor y Salvador, se arrepientan y se conviertan y puedan obtener esa salvación y ser libres precisamente de esa eterna perdición. Porque eso va a suceder también allá. Lo que estamos viendo es algo pequeño como para que la gente reflexione y se convierta al Señor ahora. Pero lo que van a vivir después de que la iglesia sea arrebatada, la gente que crea en Cristo Jesús, hermano, pues después de ver todas esas cosas van a tener dos opciones: o endurecer más su corazón o convertirse al Señor y dar su vida misma confesando a Cristo para poder alcanzar la salvación. Ahora, la misericordia de Dios se da en los 144,000 sellados, que son el pueblo hebreo. ¿Quiénes son esos 144,000 que habla la palabra? El pueblo hebreo. No es la iglesia cristiana. Son 144,000 que van a estar sellados por el Señor, sellados por Dios. Y no estoy quitando la opción tampoco, Dios no quita la opción de que alguno que no sea del pueblo hebreo sea salvo. No, ahorita van a entender por qué. Ahora miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Sí? Y es increíble encontrar que en el Antiguo Testamento hay mención de los sellados. O sea que aquí son 144,000 hebreos. ¿Sí? Algunos teólogos dicen que son muy pocos los hebreos para salvarse. Otros dicen que, o sea, hacen una mala interpretación de esto y dicen que los 144,000 son los únicos humanos que se van a salvar. Los sabatistas dicen que son ellos los 144,000, cuando realmente, si ellos creen en Cristo, pues van a ser arrebatados antes de que suceda esto. Entonces están equivocados en ese planteamiento. Otros dicen que son la gente del mundo, ¿no? Porque la iglesia también va a ser arrebatada. Entonces no tiene un peso realmente bíblico esto. Ahora vamos a entender esto muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento hay mención de los sellados. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Entonces mire la importancia cuando usted y yo clamamos para que Dios haga justicia, para que la gente se convierta. Automáticamente el sello de Dios está en nosotros, en los que claman, en los que oran. Mire la importancia de interceder, porque Dios aquí está teniendo en cuenta a aquellos hombres que gimen y claman para que cambien las circunstancias, para que la gente se arrepiente, se convierta. Aquí vemos en el Antiguo Testamento que habían hombres que clamaban, mujeres que clamaban, gente que clamaba para que Israel se convirtiera de sus malos caminos, porque Dios iba a enviar destrucción, vientos de guerra iban a venir y acabar con todo ese pueblo, pero solo aquellos que gemían y clamaban estaban sellados por el Señor, sellados por Dios, para no ser tocados por esos ángeles o esos vientos de guerra que venían a traer destrucción o el juicio de Dios sobre un pueblo o una nación. En el Nuevo Testamento leemos que los creyentes son sellados
con el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, en la iglesia cristiana nosotros fuimos ya sellados. Así como los 144,000 en ese momento van a ser sellados para ser librados, oiga bien, de esa muerte eterna. Así nosotros desde ahora fuimos sellados, y gloria a Dios por esto. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para que podamos ser arrebatados y nos convirtamos en esa esposa de Cristo. Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Gloria a Dios porque Dios colocó su mirada en nosotros, aunque siendo imperfectos y malos, Dios quiso salvarnos, redimirnos, transformarnos. Gloria a Dios. Y es un motivo para ser fiel al Señor. Es un motivo para que en este tiempo usted y yo estemos clamando al Señor, para que muchos se conviertan, llevando el Evangelio a todo lugar, para que las personas con todo ese sacudón que ha vivido el mundo, pues se arrepientan y se den cuenta que no deben ser autosuficientes, que nosotros fuimos creados para depender totalmente del Señor. Ahora bien, el sello sobre la frente son los pensamientos santificados. Es la iluminación de la mente para que el conocimiento de Cristo y su verdad sean entendidos por nosotros. Que ese conocimiento de Cristo, hermano, nosotros podamos entenderlo de una manera muy clara. Por eso ese es el sello de nosotros, los pensamientos santificados. El sello de nosotros es la iluminación de la mente para el conocimiento de Cristo y de su verdad. El sello, hermano, hace que nosotros cambiemos de punto de vista y cambiemos de convicción en referente a las cosas del mundo. El sello del Señor, aunque será espiritual, no obstante será observado o será posible verlo por la gente que está a nuestro alrededor. Y la palabra lo dice claramente. Entonces, ¿cómo se da cuenta que usted ha sido un sellado? Porque usted ha cambiado su manera de vivir. Porque usted está dando el fruto que Dios espera. Por eso se da cuenta que usted es un sellado. Y la gente lo puede ver, y está en segunda carta a los Corintios, vayan, segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículos, y este sello nos da la tranquilidad, hermanos, de que no nos vamos a quedar en esta tierra, de que vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo, hermano. O sea que Dios hace un sello en este tiempo, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, y hará un sello con aquellos que después del arrebatamiento y la manifestación del anticristo, hermanos, sean los escogidos para ser salvos. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que el sellado es una carta abierta, conocida por los demás, por las buenas obras, por la palabra, por el evangelio, por el buen testimonio, hermanos. Entonces fuimos, ¿qué? Sellados. Ahora los sellados serán 144,000 hebreos. Entonces se observa que en la lista de estos sellados no aparecen dos tribus. Ahora la pregunta es, ¿por qué no aparecen dos tribus? ¿Cuáles dos tribus no aparecen? La tribu de Dan y la tribu de Efraín. Pero vamos a dejar allí. Y el próximo miércoles estaremos hablando claramente por qué estas dos tribus no aparecen, la tribu de Dan y la tribu de Efraín. ¿Por qué no aparecen en estos 144,000? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Que fueron borrados de esta lista y no aparecen allí. Lo veremos el próximo miércoles. Bueno, hermano, oremos. ¿Y qué tal si le damos gracias a Dios porque fuimos sellados por el Espíritu Santo? Y damos gracias a Dios porque vamos a ser arrebatados y no vamos a vivir confiando en el Señor en este tipo de situaciones que van a acontecer cuando los sellos sean abiertos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has sellado, Señor, con tu Espíritu Santo. Y te pedimos que este sello, Señor, permanezca en nuestras frentes. Que cada día podamos ser esos libros abiertos para los demás
y que la gente se dé cuenta que hemos sido sellados por ti, Señor, para instrumento de bendición donde quiera que estemos, Dios. Padre, te pido que cada día nos ilumine, nos uses y nos lleves de gloria en gloria y que nos uses con milagros, señales y maravillas, como embajadores tuyos que somos en esta tierra, Señor, para manifestar a los demás la misericordia que tú has tenido con nosotros y ellos también puedan experimentar esa misericordia al compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, por ese privilegio de haber sido encontrados por ti y rescatados, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, también les invito, hermanos, a que usted en esta hora levante sus diezmos, levante sus ofrendas. Recuerde que la palabra de Dios dice claramente que Dios ama a quien, al dador alegre. La palabra de Dios dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recordemos que, amados, la palabra no cambia, siempre es la misma. Y en el Antiguo Testamento dice que la iglesia, el pueblo de Dios, tenía que velar por los levitas, velar por los sacerdotes. Ellos tenían que cuidar a estos hombres de Dios. Y a través de ese diezmo y ofrenda es que usted también vela por la familia pastoral, vela por la sede para que no falte nada, ni pueda uno pagar los servicios que llegan ahí constantemente, los impuestos, todo esto. Entonces, hermano, sea fiel. Dele a Dios lo que es de Dios. No tome lo que no es suyo, hermano. Recuerde que Dios te da la bendición de vivir con el 90% de todo lo que es de Dios. Porque todo, la tierra, todo lo que hay le pertenece al Señor. Y Él te da, por su infinita misericordia y abundancia, te da el 90%. Él te pide solamente el 10. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la sede, donde se reúne el pueblo de Dios, y para el sostenimiento de la familia pastoral. Así que sé fiel a Dios, sé fiel. Conviértete en esa bendición de Dios. Recuerda que nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios por la mayordomía, por lo que hacemos y dejamos de hacer con lo que, hermano Gabriel, recibimos de Él y lo que tenemos que darle a Él, que nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que levanta ese diezmo y ofrenda, vamos a orar y a colocar esa economía tuya en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy está presentando tus diezmos, tus ofrendas. Te pido, Dios, que reprendas por cada uno de ellos al devorador y que abra las puertas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Bendice a la artesa de Mazar, Señor. Oramos, Dios de la gloria, para que seas tú desatando milagros financieros sobre cada hermana, cada hermano que, Señor, cumple este principio. Y oro y reprendo todo espíritu de avaricia, de idolatría hacia el dinero en esos hermanos o esas personas que les cuesta dar para la extensión de tu reino, Señor. Declaro que tú levantas una generación fiel, Señor, para dar, fiel para diezmar, para ofrendar, para ayudar a sostener tu casa en este tiempo, Dios. Lo declaro, Señor, y declaro tu bendición sobre ellos y declaro que tú levantas una generación fiel y próspera para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, amados, entonces les recuerdo, amados, que estamos haciendo en las mañanas Despertar con Dios de 5 a 6 de la mañana para que se conecte por Facebook. Busque ICAD Oriente y ahí estaremos transmitiendo el devocional Despertar con Dios. Y estaremos intercediendo en la noche de 7:30 a 8 de la noche, de tiempo de intercesión, para que clame junto conmigo, con el Señor, y estemos orando por todo lo que está pasando en este mundo, para que Dios tenga misericordia y podamos ver su gloria. No se les olvide, hermanos, el sábado estaremos allí en Ciudad del Río llevando la palabra. Espero que nos acompañes ahí, y los que no puedan ir, oren para que Dios nos respalde y nos guarde también, nos proteja y nos cubra con su sangre y podamos cumplir el propósito de Dios. Bueno, hermanos, mil bendiciones, Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo a las 8:30 de la mañana en esa palabra preciosa que yo sé que Dios les traerá. Bendiciones.